En el video anterior revisábamos cómo manejar árboles y ordenamientos. En este video vamos a revisar algunos temas avanzados con lenguaje C, como son la concurrencia, el manejo de precedencia y ordenamiento topológico en grafos. Vamos a ver también cómo determinar caminos de costo mínimo y de costo máximo en grafos. Y vamos a ver cómo se mide el costo de un algoritmo. Ok, vamos a hablar de concurrencia. Aquí, esto significa que de un programa principal se pueden generar programas hijos y correr en paralelo. Eso lo vamos a ejemplificar aquí a través de las funciones de la librería PTHREEAD o pthread, que es para manejo de threads. Em, entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es tener dos funciones que vamos a llamar hilos. Entonces, por ejemplo, la función hilo 1 lo que va a hacer es ejecutar un for desde i igual a 0 hasta 1.000.000, incrementando de 1. El proceso ahí que no hace nada, sino solo incrementar, ¿verdad? Y asigna una variable j el valor 1. Eso es todo lo que va a hacer. Y al terminar, va a escribir hilo 1 terminado. Y va a llamar a la función pth rea de exit, pthread exit, enviando null, ¿ok? Para indicar que esa función hilo ya terminó. Vamos a tener una función hilo 2 que va a ser muchísimo más rápida que hilo 1 porque no va a hacer nada, simplemente al entrar ya de una vez pues se escribe hilo 2 terminado y ejecuta la función de salida del thread. Y en nuestro proceso principal vamos a declarar un par de variables tipo pthread t, hilo 1 y hilo 2. Vamos a invocar a la función de creación del thread. Sería esta, pthread create. Pasamos la dirección de hilo 1, null, y la función hilo 1, la que vimos arriba. Vamos a mandar un mensaje que va a decir hilo 1 creado. Del proceso actual se creó un hijo que llamamos hilo 1 y ahí va ejecutándose. Luego vamos a hacer la creación de un hilo 2 y vamos a llamar a la función hilo 2. Posteriormente vamos a ejecutar la función pthread join y le pasamos hilo 1 para que espere este programa padre, espere para continuar luego que termine hilo 1. Lo mismo vamos a hacer con hilo 2. ¿Ok? Pthread. Y al finalizar hilo 1 y hilo 2, entonces sí vamos a poder imprimir que ambos hilos han terminado. Ok, vamos a ejecutar esto. Entonces fíjense, hilo 1 creado, hilo 2 creado, hilo 2 terminado, claro, era más rápido. ¿Ok? Hilo 1 terminado. Cuando ya han terminado los dos hilos, pues finalmente el programa principal ya termina. Entonces, aunque esto es un ejemplo muy básico, es muy utilizado y es una de las técnicas de programación que permite ejecutar tareas en paralelo y avanzar de una manera mucho más rápida. Muy bien, en este otro ejercicio del lenguaje C vamos a desarrollar un programa que muestre cómo manejar precedencias de un grafo y cómo determinar el orden topológico. Recordando que el orden topológico de un grafo es el orden en el cual deben ejecutarse los nodos o las tareas de acuerdo a las precedencias. Bien, lo primero es definir una constante que llamaremos max nodes y le vamos a asignar 100 para definir el máximo de nodos. Luego vamos a definir una estructura tipo nodo que va a tener dos componentes, el dato como tal, que va a ser un entero, y un apuntador al siguiente nodo. Vamos a tener una estructura que llamaremos grafo, donde va a tener un entero acá, representado con la letra V, y vamos a tener un apuntador doble a una lista de adyacencias que va a apuntar pues a un nodo. Entonces vamos a crear aquí un nodo por medio de una función, la llamaremos createNode, recibe el dato, un tipo entero, y regresa un apuntador a nodo. Declaremos entonces un apuntador a nodo local, lo llamaremos newNode, vamos a reservar espacio allí
con memory allocation y size of. Luego vamos a guardar el valor del dato en new node flecha dato y en new node next o próximo le asignamos nulo. ¿Ok? Vamos a retornar entonces esa variable local como nuestro resultado de la función. Ahora vamos a crear un grafo con v vértices, donde v es el parámetro que estamos recibiendo. Entonces vamos a devolver un apuntador a grafo. Lo primero es declarar una variable local, aquí tipo apuntador a grafo, con su reserva de espacio de memoria. Y al grafo flecha v le vamos a poner el valor v, que es nuestro parámetro, o sea, la cantidad de vértices de ese grafo. Bien, al grafo flecha lista de adyacencias, vamos a reservarle un espacio de memoria, aquí multiplicando v por el size of del apuntador al nodo. Y aquí vamos a ejecutar un ciclo for desde 0 y mientras sea menor que el número de vértices, incrementando el valor de i en 1, donde al grafo flecha lista de adyacencias sub i le vamos a poner null, la forma de ir inicializando esto. Y vamos entonces a retornar el grafo. Con eso ya lo tenemos creado. Ok, después tenemos la función para añadir las aristas al grafo. Okay, aquí lo hice en inglés, le puse edge, pero son las aristas. Entonces, para añadir una arista, vamos a pasar el grafo, el fuente y el destino. ¿Okay? Entonces, declaramos aquí una variable tipo node, apuntadora node, le ponemos new node y le decimos crear un nodo en destino. Luego, a ese new node, flecha next, le vamos a asignar el valor del grafo, flecha, lista de adyacencia, sub src, el source. ¿Ok? Y al grafo, lista de adyacencias, source, le asignamos new node. ¿Ok? Así hemos añadido una arista. Bien, entonces aquí está la función que va a ejecutar la búsqueda en profundidad o depth first search para hacer un orden topológico. Entonces va a recibir acá esta función, el apuntador al grafo, el nodo, va a tener aquí un arreglo de enteros, que son los que ha ido visitando, va a tener una pila, llamaremos aquí stack, que es un apuntador doble al nodo, y va a tener un índice de pila, que también es un apuntador, pero a entero. Ok, entonces lo primero es marcar como visitado el nodo con el valor 1. Okay, le ponemos 1 a mi arreglo de visitados, empezando por el nodo. Ya visité ese. Aquí después vamos a declarar una variable local que llamaremos current o actual para apuntar a un nodo y le vamos a asignar el grafo flecha lista de adyacencias subnodo. Luego vamos a ejecutar un bucle while aquí donde vamos a preguntar mientras el actual sea distinto de null, o sea que no sea el último. Entonces vamos a declarar aquí una variable que llamaremos vecino, neighbor, ¿ok? Y le vamos a asignar el actual flecha data, o sea, el dato como tal, el valor del nodo. Entonces de aquí vamos a preguntar, si ha sido visitado el vecino, o sea, si visited subneighbor, o sea, tiene un valor distinto de 0, que no sea el 1, entonces le vamos a pedir una ejecución recursiva de esta función topological sort DFS. Le vamos a mandar el grafo, le vamos a mandar el vecino, la lista de visitados, la pila y el índice de la pila. Y posteriormente vamos a decir que al actual le asigno el siguiente, que esto es para avanzar en el ciclo, ¿no? Es como si hiciéramos un i igual i más 1. Bien, y luego aquí a stack contenido del índice del stack incrementado va a ser igual a la creación del nodo enviándole como parámetro el nodo.
Ok, entonces tenemos ahora esta otra función que es el topological sort, que recibido un grafo, comienza por tener aquí el arreglo de enteros, de índices visitados, que va a comenzar primero con un 0, así lo vamos a inicializar. Después va a tener la pila, que va a ser un arreglo de apuntadores a nodos, teniendo como la constante max node como límite. Luego vamos a tener un índice de pila, que le vamos a inicializar el valor en 0. Y entonces aquí vamos a recorrer desde i igual a 0, mientras i sea menor que el grafo flecha v, que es la cantidad de vértices, ok, más 1, le vamos a ir agregando ahí. Vamos a hacer una pregunta. Si no ha sido visitado, y este simbolito de aquí es para negar, ¿verdad? Entonces, si no ha sido visitado, el iésimo, entonces haz el orden topológico, pasando el grafo, pasando i, pasando los visitados, pasando la pila y pasando un apuntador al índice de stack. Bien, entonces una vez completado todo ese ciclo for, vamos a imprimir el orden topológico. Vamos a, mientras stack index sea mayor que 0, vamos a imprimir entonces el valor de stack con stack index, reduciéndole 1. Esto es para reducir 1. Flecha data. ¿Ok? Y vamos a liberar ese espacio de memoria. ¿Ok? Y entonces en la rutina principal main, vamos a decir que el número de vértices va a ser 6. Igual yo he podido poner esto para que el usuario ingrese todos los valores, pero como ya lo hemos hecho tantas veces, no creo que haga falta repetirlo nuevamente. Entonces ponemos acá eh, la definición después de un grafo, ¿ok? Que va a ser un asterisco graph. Le damos la inicialización con la función createGraph y le pasamos ese número v, que va a ser 6. Y posteriormente vamos a hacer aquí llamadas a la función addEdge para añadir las aristas. Entonces vamos a decir que se une la arista 5 con la 2, la 5 con la 0, la 4 con la 0, 4 con 1, 2 con 3, 3 con 1. Entonces se forman aristas uniendo estos nodos. Ok. Luego entonces vamos a imprimir la precedencia, ¿ok? Con este comando for que va desde 0 hasta v, incrementando de a 1. Entonces va a decir el nodo este precede a este otro, ¿ok? Y aquí vamos a definir una variable eh, tipo apuntador a nodo que la llamaremos current y le vamos a asignar grafo flecha lista de adyacencias sub i. Entonces, mientras el actual no sea igual a null, vamos a imprimir el dato que hay en current, o sea, current flecha data, y a current le asignamos current flecha next para que vaya pasando de uno en uno. ¿Ok? Y bueno, ahí terminamos. Eh, Vamos a hacer luego la ejecución del topological sort de ese grafo. Vamos a liberar la memoria y con eso terminamos. Vamos a ejecutar para ver una prueba. Le damos clic aquí a Run. Vamos a maximizar. Entonces, fíjense, en este caso las precedencias son: el nodo 0 no precede a nadie. El nodo 1 tampoco precede a nadie. El nodo 2 precede al nodo 3. ¿Ok? El nodo 3 precede al nodo 1. El nodo 4 precede al nodo 1 y al nodo 0. Y el nodo 5 precede al nodo 0 y al nodo 2. En consecuencia, el orden topológico va a ser: primero hay que ejecutar la tarea 5, después la tarea 4, luego la tarea 2, posteriormente la tarea 3 y finalmente la tarea 1 y la tarea 0. Y con eso ilustramos esta parte del ejercicio. En este ejercicio vamos a revisar cómo determinar el camino de costo mínimo y el camino de costo máximo en un grafo, utilizando el lenguaje C. Vamos a utilizar tres librerías acá: stdio, stdlib y limits. Bien, lo primero que vamos a definir es una estructura de nombre arista, donde va a tener tres enteros.
Uno para identificar la fuente, otro para identificar el destino y otro para identificar el peso que representa moverse de la fuente al destino. Luego vamos a utilizar acá una estructura para representar un grafo ponderado. ¿Qué es un grafo ponderado? Un grafo que tiene pesos. Ok, entonces aquí va a tener dos enteros, uno para indicar el número de vértices o nodos o los circulitos que representamos en los grafos, y que va a ser el número de aristas. Las aristas son las flechitas, las conexiones que hay entre los nodos o vértices. Y bueno, vamos a tener acá un arreglo de aristas, haciendo referencia a la estructura que acabamos de mencionar aquí arriba. Bien, entonces vamos a tener una función para inicializar un grafo dado un número de vértices y un número de aristas. Ok, entonces esto de acá va a devolver un apuntador a grafo. La función se llama createGrapho. Le pasamos el número de vértices, el número de aristas, que le puse por la inicial en inglés de edge. Ok. Entonces, bueno, definimos acá una variable local llamada grafo, que va a ser un apuntador a la estructura grafo. Reservamos el espacio de memoria con memory allocation. Luego entonces a grafo flecha v le asignamos v, que es el parámetro. Grafo flecha le asignamos también el parámetro. Ok, y vamos a crear una arista acá. A grafo arista va a ser la reserva de espacio de la arista con el tamaño que ocupa la arista multiplicado por y retornamos el grafo. Ok, ahora para encontrar el camino de costo mínimo vamos a usar el algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo recibe como parámetro el grafo y recibe una fuente. Ok, entonces lo primero es definir una variable local para la distancia, la vamos a llamar dist, okay, que va a ser un apuntador entero. Y aquí le vamos a reservar espacio de acuerdo a lo que ocupa un entero multiplicado por lo que ocupa el vértice. Después vamos a tener un par de índices acá que van a ser i y j. Lo primero que vamos a hacer es un for para inicializar todas las distancias como infinitas. ¿Ok? Entonces vamos a decirle esto que es de i igual a 0 y que i sea menor que grafo flecha vértices. Vamos a incrementar en 1 y le vamos a asignar a cada uno de ellos en la distancia el valor de inmax, que representa el máximo entero que puede manejar lenguaje C. Bien, entonces luego vamos a indicar que la distancia al nodo de origen es siempre 0. Hay una definición. Entonces, a dist fuente le asignamos 0. Bien, ahora vamos a tratar todos los vértices. Vamos a tener un ciclo for que va a partir desde 0 y que va a avanzar de 1 en 1 con este índice i hasta que llegue, perdón, mientras se cumpla la condición de que i sea menor que el número de vértices menos 1. Adentro vamos a tener otro for que va a utilizar el índice j desde 0, incrementando en 1, mientras se cumple la condición de que j sea menor que el grafo flecha e. Ok. Entonces, vamos aquí a declarar dentro de este for una variable local, vamos a llamarla u, y le vamos a asignar el grafo flecha arista sub j.fuente. Y en v vamos a decirle acá grafo flecha arista j.destino. ¿Ok? Fuente destino. El peso, vamos a asignar lo que estamos obteniendo ahí en el grafo, flecha arista sub j.peso. Y aquí hacemos una pregunta. Si la distancia eh, sub u es distinta que el entero máximo y además la distancia sub u más el peso es menor que la distancia v,
Entonces, aquí vamos a la distancia V, asignarle la distancia U más el peso. ¿Ok? Entonces ahí hemos tratado todos los vértices. Luego, dentro de esta misma función, hemos puesto aquí de una vez la impresión del camino de costo mínimo desde el nodo que especifiquemos como fuente. Entonces va a ser con un for desde i igual a 0, mientras i sea menor que el número de vértices, vamos a pasar incrementando de a 1 y vamos a imprimir de dónde va, de qué nodo va, a dónde, ¿ok? Y aquí vamos a poner fuente y la distancia de i, ¿ok? Bueno, después, para encontrar el camino de costo máximo, vamos a utilizar el algoritmo de Bellman-Ford. En este algoritmo vamos a pasar como parámetro el grafo y el valor fuente. O sea, de dónde vamos a tomar de dónde vamos a calcular ese costo máximo. Bueno, entonces aquí vamos a declarar una variable que se llama dist para la distancia, que va a ser un apuntador a un entero. Reservamos espacio, declaramos dos variables que van a ser índices, la variable i y la variable j. Inicializamos todas las distancias con menos infinito. ¿Ok? Entonces, luego la distancia al nodo de origen va a ser siempre 0. ¿No? Y vamos a tratar todas las aristas b menos 1 veces. ¿Ok? Que es el número de veces que vamos a pasar acá. Entonces, desde i igual a 1, mientras i sea menor o igual que grafo flecha vértices menos 1, vamos a incrementar en 1. Después adentro tenemos acá un for que va a ir desde j igual a 0, mientras j sea menor que grafo flecha e, incrementando de a 1, hacer el siguiente proceso. Ok, declaramos aquí u, que va a ser grafo flecha aristas sub j punto fuente, v grafo flecha aristas sub j punto destino. El peso va a ser grafo flecha aristas sub j punto peso. Y aquí hacemos una pregunta. Si la distancia de u es distinta del entero mínimo y la distancia de u más el peso es mayor que la distancia de v, entonces la distancia de v va a ser igual a la distancia de u más el peso. ¿Ok? Después de salir de todo ese ciclo, vamos a hacer una impresión del camino de costo máximo desde el origen que se haya dicho, en este caso fuente, con un for desde 0 hasta que se cumpla, mientras se cumpla, que i sea menor que grafo flecha vértices incrementando de a 1. Entonces ahí vamos a imprimir desde hasta y la distancia. Ok. Aquí tenemos también una rutina para imprimir el grafo para indicar cuáles son los componentes de este grafo y lo vamos a hacer imprimiendo las aristas. Entonces desde igual a 0, mientras i sea menor que grafo flecha e, incrementando de a 1, vamos a colocar el número de la arista, qué nodos está conectando y cuál es el peso que está conectando, para que se entienda cuál es el nodo, perdón, cuál es el grafo que se está procesando y cuáles son los caminos máximos y mínimos de ese grafo. Entonces, en el programa principal hemos puesto directamente aquí el caso de prueba. Vamos a utilizar 5 vértices o nodos y vamos a utilizar 8 aristas. Entonces, definimos aquí un grafo. A través de la función createGrafo le vamos a dar un valor inicial con estos parámetros 5 y 8. Igual esto lo hemos podido poner para que el usuario lo ponga por la pantalla, pero para efectos de ejemplificar lo que queremos en este ejercicio no hace falta. Entonces vamos a definir ahí las aristas del grafo ponderado. Tenemos aquí la arista 0, donde le vamos a decir que vaya del nodo 0 al nodo 1 con un peso de 6. Luego del nodo 0 al nodo 2, el costo es 7. Y así, ahí tenemos la inicialización. Luego de la inicialización, entonces vamos a poner acá que el nodo de origen sea el 0. Esto también lo podemos poner como parámetro. Pero pongámoslo fijo 0 para efectos del ejercicio. Entonces aquí lo primero es imprimir el grafo, a ver cómo está esto que hemos inicializado. Luego vamos a aplicar el algoritmo de Dijkstra para obtener el camino mínimo y luego el algoritmo de Bellman-Ford para el camino máximo.
Después liberamos el grafo y con eso terminamos el programa. Vamos a hacer una prueba. Entonces le damos clic aquí en Run. Vamos a maximizar acá para que se vea bien. Ok, entonces el grafo tiene 8 aristas. Del 0 al 1 peso 6, del 0 al 2 peso 7, del 1 al 2 peso 8, del 1 al 3 peso 5, del 2 al 3 un peso menos 3, un peso negativo, del 2 al 4 peso de 9, del 3 al 4 peso de 7, del 4 al 0, que esto ya es regresando, haciendo un bucle, ¿verdad? Sería un peso de 2. Entonces, el camino del costo mínimo, si partimos del nodo 0, perdón, del nodo 0 a nodo 0, 0, porque pues es el mismo. Del nodo 0 al nodo 1, el camino mínimo es 6. Para llegar del nodo 0 al nodo 2, el costo mínimo es 7. Del nodo 0 al nodo 3, 4. Y del nodo 0 al nodo 4, 11. Ahora, el camino de costo máximo, partiendo del nodo 0, entonces si partes del nodo 0, la vuelta más costosa que puedes dar en este grafo va a ser de 100. Si partes del nodo 0 y quieres llegar al nodo 1, la vuelta más costosa te va a costar 81, del 0 al 2 va a costar 89, del 0 al 3 va a costar 86 y del 0 al 4 va a costar 98. Muy bien, con eso entonces hemos ilustrado lo que es la representación de un grafo y la determinación de su camino mínimo y su camino máximo de acuerdo a las ponderaciones de cada nodo. En este ejercicio vamos a comparar 8 algoritmos de búsqueda. Vamos a utilizarlo para buscar 10.000 valores en un arreglo de 1.000.000 de valores. El arreglo de 1.000.000 de valores está ordenado. Entonces, veamos, aquí estamos incluyendo Standard IO, Standard Lib, Time, Math, de matemáticas, y estamos definiendo aquí una constante o una macro que obtiene el mínimo entre dos valores. ¿Ok? Ese es el encabezado. Bueno, tenemos ahora la primera función que vamos a estar evaluando, que es la búsqueda secuencial. Recibe un arreglo, recibe el indicador de inicio, el indicador de fin y el elemento a buscar. Busca un elemento en ese rango. Ok, y aquí tenemos un ciclo for donde comienza en el inicio. Vamos a pasarle 0 seguramente. Ok, y mientras este contador que se incrementa de 1 no llegue al fin, voy a ver uno a uno cada uno de los elementos para ver si lo conseguí. Y al momento de conseguirlo, pues voy a retornar ese índice. Si no lo consigo, retorno -1. Bien. Ahora tenemos la función de búsqueda binaria. Recibe el arreglo, el inicio, el fin y el elemento. Todas las funciones tienen el mismo formato. ¿Ok? Tienen 4 parámetros. Aquí voy a tener un bucle. Mientras el inicio sea menor o igual que el fin, entonces aquí voy a tener el medio como el cálculo de inicio más fin menos inicio entre 2. Si el arreglo submedio es igual al elemento, ok, retorno medio porque ya lo conseguí. Si no, si el arreglo submedio es menor que el elemento, entonces ahora el inicio va a ser medio más 1. En caso contrario, el fin va a ser medio menos 1. ¿Ok? Al culminar el bucle, si no se consigue, pues se retorna -1. Próxima rutina es la búsqueda lineal optimizada. Recibe los 4 parámetros, el arreglo de inicio, fin y el elemento de búsqueda. Entonces aquí tenemos un for que va desde el inicio, mientras no se llegue al fin, y va incrementando de 2 en 2. Si el arreglo actual en el índice i es igual al elemento, retorno el índice, ahí lo conseguí. Si no, entonces, si el arreglo actual es mayor que el elemento, entonces hago un break. Y ahí está ese ciclo for. En caso que no consiga nada en el ciclo, retorno -1. Bien, ahora veamos la búsqueda
por interpolación. Recibe igual los cuatro parámetros, que es el arreglo, el inicio, el fin y el elemento a buscar. Entonces tiene aquí una variable local que se llama desde y le asigno el inicio. Y otra variable local que se llama final y le asigno el fin menos 1. Y aquí va a tener un bucle while que va a evaluar lo siguiente. Mientras desde sea menor o igual que el final y el elemento sea mayor que el arreglo sub desde, estoy hablando de la parte izquierda, ¿verdad? Y el elemento sea menor o igual que el arreglo subfinal, lado derecho, entonces aquí voy a hacer un cálculo de una variable local que se va a llamar pos, que la voy a calcular de la siguiente manera. Le voy a sumar desde a la división de final menos desde entre arreglo subfinal menos arreglo subdesde. ¿Ok? Multiplicado por el elemento menos el arreglo subdesde. Entonces aquí yo voy a preguntar si arreglo subpost de esta posición ese es el elemento, ok, lo conseguí. Si no, si arreglo subpost es menor que el elemento, bueno, entonces desde le asigno post más 1. Si no, final es igual a post menos 1. En caso de que no lo consiga, retorno menos 1. Ahora veamos la búsqueda exponencial. Recibe igual el arreglo, el inicio, el fin, el elemento de búsqueda. Entonces primero pregunta si el arreglo subinicio es el elemento, retorna 0. Luego declara una variable i en la que va a comenzar con el 1 y va a tener aquí un bucle con un while donde dice si i es menor que el final y además arreglo sub i es menor o igual que el elemento, entonces vas incrementando ahí porque ahí le vas a asignar i por 2. Y después vas a retornar la búsqueda binaria pasando como parámetros el arreglo i dividido entre 2 y acá sería si i es menor que fin menos 1, entonces i. Si no, sería fin menos 1. Y paso el elemento. Vamos ahora a la búsqueda ternaria. Recibe el arreglo, inicio, fin, elemento. Tiene aquí un bucle mientras el inicio sea menor o igual que el fin. Calculo el tercio 1, que es el inicio más la diferencia de fin menos inicio dividido entre 3. El tercio 2 es fin menos inicio dividido entre 3. Entonces aquí voy a preguntar, si arreglo tercio 1 es igual al elemento, ese es. Si no, si arreglo tercio 2 es igual al elemento, ese es tercio 2. Si no, si el elemento es menor que arreglo subtercio 1, entonces el final es tercio 1 menos 1. Si no, si el elemento es mayor que arreglo tercio 2, entonces inicio igual tercio 2 más 1. Si no, inicio le asigno tercio 1 más 1, perdón, y a fin le asigno tercio 2 menos 1. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo ahí en ese ciclo while. Ok, listo. Ahora veamos la búsqueda cuádruple. Es similar a la búsqueda que estábamos viendo ahorita, la ternaria, solo que es con un elemento más. Ok, entonces no voy a dar los detalles, es exactamente lo mismo, pero con una opción más. Ok, ahora tenemos la búsqueda de Fibonacci. Aquí tenemos el arreglo, el inicio, fin, el elemento. Voy a tener una variable local que se va a llamar fib-2, le voy a asignar el inicio, fib-1, le voy a asignar el inicio más 1, y el fib actual es fib-1 más fib-2. Y aquí voy a tener un ciclo inicial, un while, donde voy a decir, mientras fib actual sea menor que fin, a fib-2 le asigno fib-1, a fib-1 le asigno fib actual, a fib actual le asigno fib-1 más fib-2. Voy a declarar aquí una variable llamada offset que va a empezar con el valor menos 1 y aquí voy a tener un ciclo while. Mientras el fib actual sea mayor que 1, vas a hacer lo siguiente. Un indicador i o un índice i va a ser igual a la suma de offset más
fib menos 2. Si eso es menor que fin menos 1, el resultado va a ser offset más fib menos 2. Si no, va a ser fin menos 1. Y aquí voy a evaluar. Si arreglo sub i es el elemento, ese es. En caso contrario, si es menor, entonces actualizo acá fib actual es fib menos 1, fib menos 1 es fib menos 2, y fib menos 2 es fib actual menos fib menos 1. Y el offset ahora va a ser i. Y en caso contrario, entonces voy a hacer la actualización tal cual, acá la hice ahorita, pero sin modificar el offset. Y acá, al salir del bucle, si fib menos 1 es igual a 1 y arreglo sub offset más 1 es igual al elemento, entonces vamos a retornar el offset más 1. Y si no, entonces no lo consiguió. Ahora veamos la búsqueda por salto. Recibe 4 parámetros igual que todas las otras, el arreglo, inicio, fin, el elemento. Entonces comenzamos con definir el salto, que es la raíz cuadrada del fin. Ya vamos a definir acá un entero que vamos a llamar previo y lo voy a inicializar con el valor de inicio. Entonces aquí voy a tener un bucle. Mientras arreglo sub mínimo entre salto y fin menos 1 sea menor que el elemento, entonces a previo le asigno el salto. Y al salto le asigno el salto más la raíz cuadrada del fin. Después voy a preguntar si previo es mayor o igual que fin, entonces retorno menos 1. Saliendo de ese bucle viene otro más, que es el for. En este for voy a poner desde que i le asigno el valor previo, ¿ok? Incrementando i en 1. Y si i se mantiene siendo menor que el mínimo entre el salto y el fin, entonces aquí voy a hacer esta pregunta por cada valor de i. Si arreglo sub i es igual al elemento, retorno i. ¿Ok? Si no, continúo. Y si salgo de todo el bucle y no lo consigo, retorno menos 1. Bien, entonces ahora aquí viene la parte más interesante. Vamos a definir una rutina que se llama medir tiempo de búsqueda, que va a recibir el arreglo, va a recibir el entero que vamos a buscar, perdón, va a recibir la longitud del arreglo, ¿ok? Y va a recibir una rutina que la vamos a llamar algoritmo y que va a tener 4 parámetros. Entonces es primera vez que en todos estos videos estamos viendo el uso de pasar el nombre de una rutina o de una función como argumento de otra función. Entonces aquí vamos a recibir esa función. Bien, entonces vamos a declarar aquí dos variables, una que se va a llamar inicio, otra que se va a llamar fin, que son tipo clock t. Entonces a inicio le voy a asignar clock al momento de empezar esta rutina. Luego voy a ejecutar un for para buscar 10.000 números de forma consecutiva, del 1 al 10.000. Bueno, sí, del 1 al 10.000, correcto. Ejecutando el algoritmo que me pasen por parámetro. Entonces yo voy a llamar a esta función medir tiempo de búsqueda un total de 8 veces, una por cada rutina. Bien, entonces se ejecutará ese algoritmo y ahí se va a empezar a consumir tiempo, 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 tiempo. Y después al final voy a ejecutar el comando clock para que me diga qué hora es. Y voy a retornar acá el fin menos el inicio, dividido entre clocks per second. ¿Ok? Bien, entonces ahora la rutina principal, aquí voy a definir el arreglo que va a tener 1.000.000 de valores. ¿Sí? Entonces defino aquí arreglo, tamaño, y lo voy a llenar con números a través de este for, desde i igual a 0, y mientras i sea menor que tamaño, incrementando i de a 1, al arreglo le voy a asignar i multiplicado por 2. Y luego entonces voy a dar la salida del programa. Lo primero es indicar el tamaño del arreglo para recordar. Y aquí voy entonces a decir que el tiempo secuencial va a ser medir tiempo de búsqueda
pasando ese arreglo, pasando el tamaño y pasando el nombre de la rutina, búsqueda secuencial. Entonces eso me va a dar un valor que lo voy a almacenar aquí en tiempo secuencial y después lo voy a desplegar por pantalla con esta instrucción. Lo mismo voy a hacer con búsqueda binaria, búsqueda lineal optimizada, búsqueda interpolación, búsqueda exponencial, búsqueda ternaria, búsqueda cuádruple, búsqueda Fibonacci y búsqueda de salto. ¿Ok? Vamos a ejecutar, le damos clic aquí en Run. Vamos a poner esto más grande. Se va a tardar un poquito, ¿verdad? Vamos a pausar mientras se ejecuta. Ok, ya estoy de vuelta y podemos ver entonces cuánto tiempo de ejecución tuvimos para búsqueda secuencial. 12.74 segundos. Ahora, miren la diferencia entre la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. La búsqueda binaria se tomó 0.001569 segundos. Fue bastante mejor. Tenemos también la búsqueda lineal optimizada, que fíjense que no llega a ser tan buena como la binaria, pero no llega a ser tan mala como la secuencial. Tenemos un 0.003. La búsqueda por interpolación llegó a ser inclusive más rápida que la búsqueda binaria. La búsqueda exponencial dio 0.001294. Está ahí cerquita de la binaria, pero igual no le gana a la de interpolación. La búsqueda ternaria tuvo 0.001192. La búsqueda cuádruple 0.001550. La búsqueda de Fibonacci 0.02227. Y la búsqueda de salto 0.017574. Entonces pueden darse cuenta cómo es muy importante escoger el algoritmo de búsqueda adecuado para que no tengamos problemas de tiempo de respuesta. Muy bien, y con eso terminamos esta serie de videos de programación en lenguaje C.